¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En el programa de hoy nos acercaremos a la labor que están haciendo los rastreadores de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 2.000 soldados en batallones como el de León para ponerle cerco a los contagios. Pero además conoceremos la historia de Rubén Calleja. La ONU acaba de darle la razón a sus padres que llevan una década pidiendo una educación inclusiva para su hijo con síndrome de Down. Y por último les invitamos a conocer de cerca las joyas que se esconden en el archivo catedralicio de la Pulcra Leonina, incluso más valioso que los fondos vaticanos en documentos de más de 10 siglos. Estos son los 3 temas que trataremos hoy. Aquí comienza Informe León. Son soldados de base que han recibido un curso acelerado para buscar contagios y reducir la cadena de transmisión del coronavirus. El Gobierno ha puesto a 2.000 militares al servicio de atención primaria para colaborar en las labores de rastreo y cortar así la cadena de contagios. En la base del 5º Batallón de la UME en León son 10 militares los que trabajan en esa unidad de vigilancia epidemiológica. Durante el confinamiento desinfectaron las calles, trasladaron enfermos y montaron hospitales de campaña. Ahora los militares se han formado para llevar a cabo una de las actuaciones más necesarias en este momento, el rastreo de contactos para cortar la cadena de contagios. El 5º Batallón de la UME, ubicado en León, ha adaptado su base del Ferral para crear esta unidad de vigilancia epidemiológica. Este personal del que disponemos, estos rastreadores, son los que han estado desinfectando, ¿no? Todos esos centros de salud, hospitales, residencias, centros comerciales. Entonces tienen esa motivación, ¿no? Y ese conocimiento, ese entendimiento de la situación, y ahora mismo es recibir una formación específica para realizar otro apoyo en esta evolución de la pandemia. Su trabajo es de coordinación y apoyo a las tareas que se están haciendo desde atención primaria de las diferentes áreas de salud de Castilla y León. Primeramente, una detección, ¿no?, de esos casos y contactos, y posteriormente, bueno, pues mediante un protocolo, contactar con ellos y proceder a informarles sobre, bueno, pues el aislamiento, una serie de medidas de protocolo para fundamentalmente erradicar esa expansión, ¿no?, del COVID. Digamos que con las listas de casos y contactos que nos proporcionan, apoyarles, ¿no?, en estas tareas. Todo está basado en una relación como muy fluida con la comunidad, concretamente con los RESES, que son los responsables epidemiológicos de las áreas de salud, que son los que están, digamos, sobre el terreno. Nos inyectan un listado de casos confirmados a primera hora de la mañana. Hay 2 protocolos, el que confirma a quienes están a la espera del resultado de una PCR que están contagiados y el que rastrea como tal a los contactos una vez que cada positivo ofrece una lista de personas que han estado con él a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Todos ellos deberán cumplir cuarentena. Nosotros tenemos que comunicarles a las personas que se han hecho esa PCR y están a la espera de resultados, que son casos que han salido positivos. A partir de ahí les recomendamos lógicamente mantener ese aislamiento y elaboramos un censo, un listado de los casos estrechos que ellos nos comunican. A veces no es una llamada, son varias llamadas porque van más o menos elaborando ese proceso de creación del listado, identificando esos contactos, y luego sí que hacemos también la primera llamada a cada uno de los contactos y les indicamos la situación de cuarentena. Quienes descuelgan los teléfonos son los mismos soldados que atienden inundaciones, apagan incendios o desinfectaron durante la pandemia las calles. Rastrear ahora los casos de COVID-19 requiere un esfuerzo y una formación extra. Se han formado incluso en atención psicológica. Han hecho un plus extra de formación, ¿no?, con una formación específica por parte del área de sanidad de la unidad, y aparte un apoyo de la unidad psicológica para ese trato, ¿no?, con lo que es con lo que es ese contacto, ¿no?, con ese caso con el que tienes que hablar, con esa persona civil, que es la que hemos estado mano a mano en esa operación de Balmis, ¿no?, durante las desinfecciones. Previamente a realizar esta misión, pues tiene una formación importante, no solo ya en el tema, digamos, de protocolos y de cómo tienen que afrontar lo que son los protocolos del paciente, que los tienen claros, tienen que tener lógicamente desarrolladas unas habilidades sociales, comunicativas, un componente psicológico, porque
empatizar y ponerse en la situación de tanto del caso como de los contactos que me estabas comentando es muy importante. El curso que hemos hecho es un curso bueno, pues que creó la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que nuestra Dirección General de Enseñanza a nivel militar pues vio que era una opción muy buena, con el visto bueno de la Inspección General de Sanidad, y es un curso aproximadamente de unas 20 horas lectivas que tiene un examen, es decir, tenemos una certificación y posteriormente se completa ese curso a nivel de los servicios sanitarios de las distintas unidades, de las distintas secciones epidemiológicas, de forma fundamentalmente práctica, insistiendo en las aplicaciones informáticas que te comentaba, insistiendo en casos supuestos. Quiero decir, cuando nos ponemos a trabajar en tiempo real con las comunidades ya tenemos una fluidez en el procedimiento. Y luego, pues ese último componente que decías tú, comunicativo, habilidades sociales, componente psicológico, que ha sido importante. La unidad está compuesta por una sección del 5º Batallón de la UME con 10 puestos de trabajo. El objetivo es llegar hasta las 8 secciones con 80 puestos, lo que permitiría tener 250 rastreadores. Aquí en Castilla y León, claro, vamos a ganar mucha más potencia. La comunidad en principio nos pedía 245 rastreadores. Nosotros, digamos que la UME está en ese primer empujón inicial y poco a poco, en las próximas semanas, se crearán nuevas secciones de vigilancia epidemiológica, se están barajando incluso 8, ¿no?, en distintos puntos estratégicos de la comunidad. Con ello conseguiremos alcanzar las cifras o las necesidades de la comunidad. Una unidad multidisciplinar en la que colaborarán los ejércitos de tierra y aire. En otras comunidades incluso contarán con el apoyo de la Armada. Es importante destacar que esta unidad de vigilancia epidemiológica es un elemento multidisciplinar. ¿Por qué? Porque está no solo compuesto por la Unidad Militar de Emergencias, sino también estará compuesto por el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire, en este caso en lo que es específicamente la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero en otras comunidades también la Armada participa con efectivos. El 5º Batallón de la UME tiene entre sus responsabilidades las comunidades de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia. Desde aquí pueden atender sin necesidad de desplazamientos las necesidades de esas autonomías. A través de la Unidad Militar de Emergencias desde León podemos apoyar a la comunidad autónoma. También es destacar y es importante esa integración que tenemos con nuestros medios de sistema de mando y control, que nos permiten pues, ahora mismo en un principio no tener un desplazamiento, porque tenemos un sistema integrado no solo con las Fuerzas Armadas, sino también principalmente con lo que son las comunidades autónomas, que normalmente es con las que trabajamos, ¿no?, en incendios, en inundaciones, como ese primer elemento, ¿no?, de intervención que requieren las Fuerzas Armadas y es la Unidad Militar de Emergencias. Estamos ahora mismo en esta sala que tengo aquí detrás, trabajando en tiempo real ahora mismo con Cantabria. Asturias, digamos que hemos llevado nosotros la fase inicial, pero ahora estamos en una fase ya de transferencia a otras unidades, ahora mismo no lo estamos haciendo. Y bueno, pues cada comunidad tiene un procedimiento distinto, por lo tanto intentamos crear grupos específicos para llevar desde el punto de vista epidemiológico, llevar estos casos de forma más específica con cada comunidad, sí. Este batallón está acostumbrado a formarse de manera exprés para afrontar crisis en tiempo real. Su vocación de servicio no entiende de límites en sus misiones. Y lo hemos visto durante la operación, no solo del COVID, porque también, como hemos dicho, ese soldado es el que está apagando los incendios, el que está achicando agua en una inundación, el que está apoyando en las nevadas. Creo que es para lo que estamos, ¿no? Y ese baluarte, esa motivación, el personal requiere de un esfuerzo extra, pero estamos viendo que está siendo efectivo y el personal está al 100%, ¿no? Ahora mismo el ejemplo es los incendios que se están apagando en Orense y ahora mismo el apoyo en la operación, ¿no?, Baluarte, con lo cual estamos satisfechos. Somos una unidad como muy versátil, es decir, podemos hacer muchas cosas y además funcionan, o sea, son efectivas. La unidad está acostumbrada a formarse en muy poco tiempo y afrontar este tipo de crisis en tiempo real, ¿no? No conocíamos en este caso este tipo de misión, incluso nosotros los sanitarios militares estamos acostumbrados a otro tipo estamos en zona de operaciones, en una medicina más de combate, ¿no? Pero
Nos adaptamos rápidamente a esto, ya en el tema de las residencias y ahora en el tema de los rastreadores. La verdad que son misiones muy diferentes, pero son misiones muy gratificantes, ¿no? Gratificantes misiones que en el caso del coronavirus abarcan todo el espectro, de la atención a enfermos a este rastreo para cortar la cadena de contagios. Un trabajo, como siempre, en beneficio de todos. El Comité de Expertos de la ONU en Derechos Humanos ha fallado a favor de Rubén, un chico leonés con síndrome de Down al que se le negó el derecho a recibir una educación inclusiva. El pequeño sufrió malos tratos en el colegio público en el que estudió hasta los 8 años y fue enviado a un centro especial pese a la oposición de sus padres, que ahora piden que se depuren responsabilidades y que España elimine la segregación educativa. Hoy conocemos la historia de Rubén, un superviviente dentro de un sistema educativo con muchas carencias inclusivas. Después de 10 años de lucha, la familia de Rubén vive un momento esperado, aunque muy sufrido. En su trayecto han pasado por muchas dificultades para defender el derecho de este pequeño con síndrome de Down a tener una educación inclusiva. Fue muy problemático, pero bueno, siempre hemos creído en el derecho de Rubén, que ahora queda restablecido completamente, y la verdad que bueno, cuando todo parecía imposible, pues aquí hemos llegado y bien llegado está. Es que es así de sencillo, o sea, los recursos tienen que ir donde está el menor o donde está el alumno, no el alumno segregarle, excluirle, apartarle, ir hacia una sociedad, porque no dejan de ser centros que están, que es otra forma. O sea, la sociedad, para bueno o para lo malo, está en los centros ordinarios. La socialización real está en el centro ordinario. La segregación y exclusión es un mundo paralelo, no hay derecho. Rubén llevaba 8 años escolarizado en una escuela pública de León perfectamente integrado. Hasta que en cuarto de primaria llegó un profesor y dijo que no quería a Rubén en el aula, que solo quería niños normales, según entendía él. Entonces le hizo la vida imposible. El pequeño sufrió incluso malos tratos dentro del aula. El profesor le quiso tirar por una ventana de un segundo piso, le quiso agredir con una silla, el comportamiento hacia Rubén era totalmente vejatorio, discriminatorio. Y el colegio no salió en defensa del menor. En el mejor de los casos cayó y consintió. Entonces la situación fue degenerando hasta que con un informe del equipo de orientación pues se le quiso derivar sí o sí y administrativamente así fue al centro especial, y nosotros no, realmente ahí es cuando empezó la batalla legal y jurídica, porque nos negamos en redondo. No podía ser que encima de haber sufrido todo lo que había sufrido, las consecuencias encima tendrían que ser para Rubén, porque al final la segregación pues no deja de ser una condena de muerte social y educativa. Administrativamente se le derivó a un colegio de educación especial, pero la familia se negó. Tampoco podía regresar a su colegio anterior. Pasó 5 años sin escolarizar. Desde la dirección provincial le matriculó ahí sin nuestra autorización, consentimiento y oponiéndonos con todas nuestras fuerzas, pero vamos, Rubén nunca pisó el centro de educación especial, nunca. No me ha tocado más remedio que hacer de educador, psicólogo, abogado. La ONU da ahora la razón a la familia, fija una indemnización y obliga a depurar responsabilidades a todos los niveles. Es que se investiguen realmente los malos tratos sufridos, eso lo exige el dictamen del comité, y que se depuren responsabilidades en todos los niveles, porque al final una cosa es el autor o los autores de los hechos y otra cosa los que callaron y consintieron. Aquí hay mucha responsabilidad que dirimir y en muchos niveles, porque dentro de la dirección provincial todo el mundo era consciente de ello. Aparentemente ahora parece que se conocen más casos. Hace 10 años nos ha tocado ser una especie de pioneros con algunas otras familias, pero de aquella era muy difícil que estos casos se publicitasen, fuesen conocidos, y menos que tuvieses una lucha constante y persistente, porque al final muchas familias, entre comillas, se han quejado, pero después se han terminado de doblegar y llevando a sus hijos a los centros especiales, empujados y obligados por una muy mala praxis en los colegios ordinarios, por falta de recursos fundamentalmente, que dice la administración que están en los centros especiales, y la convención y el derecho dice, oye, pues esos recursos llévalos a los centros ordinarios, y estamos todos juntos socializándolos,
porque al final la inclusión es un derecho de todos los alumnos, con o sin diversidad, porque mi hijo tiene derecho a estar con los demás y los demás tienen derecho a estar con mi hijo. Ese es el derecho. 10 años después, Rubén ha vuelto a las aulas, estudia un módulo de administración de empresas en Amidaun, un final feliz para esta familia que es también un ejemplo para muchas otras que se encuentren en situaciones similares. El Códice Palimpsesto, con una antigüedad de 1500 años, en el que se recogen textos de la Biblia del siglo VII, está considerado entre los mejores libros del mundo. Una joya que se guarda con mucho mimo en el archivo de la Catedral de León. Un fondo documental mucho más rico que el archivo del Vaticano en Roma en documentos anteriores al año 1000. Hoy les invitamos a entrar en un archivo codiciado por expertos de todo el mundo y de universidades como la de Bristol. Es la casa de la Canóniga, a los pies de la Catedral de León. Aquí se guardan desde los años 90 parte de los documentos que cuentan la historia sobre la que se forjó el reino. Entre ellos, más de un centenar de códices únicos en el mundo. Un espacio donde habitualmente se mueven catedráticos e investigadores y que hoy nos abre las puertas para conocer de cerca unas joyas que se guardan incluso en caja fuerte por su alto valor. Aquí se custodian 50.000 fondos que la catedral ha ido inventariando en 11 siglos, porque este archivo presume de ser uno de los mejores del mundo. Quizá el mejor archivo histórico que hay en España, por lo menos en documentación alto medieval, o sea, documentos de los siglos 8, 9, 10, 11, es inigualable, es el mejor archivo. No hay en España y casi en el mundo entero archivo que tenga tal cantidad y tal calidad de documentos alto medievales. Este palimpsesto, al que se denomina así por llevar dos escrituras, una sobrepuesta a la otra, es uno de ellos. Tiene una antigüedad de 1500 años. Aquí tenemos una página abierta del palimpsesto de la Catedral de León, donde se ve, en el margen izquierdo lo verán ustedes mejor, se ve la escritura, se llama escritura uncial del año 500 y muy poco, y luego encima verán ustedes otro tipo de escritura que es la escritura visigótica hecha unos 300 años después. Un libro donde nos llama poderosamente la atención estas marcas que siglos atrás se hicieron con reactivos químicos para tratar de leerlo. Este texto, cuando pasados 2 o 3 siglos, el propietario no lo necesitaba y lo que hizo es borrar con sistemas así muy sencillos, borrar el texto y escribir encima lo que le interesaba, que en ese momento sobre todo era copiar la historia eclesiástica de Eusebio, si no me confundo. Pues lo sumergían en leche durante tiempo y eso pues hacía que la tinta se desapareciera. Escriben una segunda vez. Este tiene 3 escrituras. Y hoy día se ven las 2 escrituras. La primera escritura prácticamente romana, porque es casi del año 500, el Imperio Romano acababa de desaparecer, pero por aquí estaban los últimos romanos, pues se ven las 2 escrituras, aquella primitiva del año 500 y otra posterior del año más o menos 800. Algo impensable ahora mismo porque deben ser muy poderosas las razones para que este archivo permita la salida de documentos tan importantes. Algunos se han prestado como ocasión de las Edades del Hombre, que acogió Amberes en Bélgica y Nueva York en Estados Unidos. Fundamentalmente aquí trabaja gente de fuera, hispanistas de Estados Unidos, investigadores de Inglaterra, de Alemania. Un archivo que es una rica fuente de conocimiento para expertos en palografía como Santiago. Este, por ejemplo, es el Becerro de las Presentaciones de la Catedral de León. Es un libro muy interesante para la historia porque más aproximadamente es del año 300 y en él aparecen cada una de las iglesias que pertenecían a la diócesis de León. Entonces aquí los alumnos, primero, aunque creo que no tiene fecha, pero por el tipo de letra, estudiaríamos el tipo de letra, qué tipo de letra gótica inicial es y por eso sabríamos fecharlo. Luego, pues, explicaríamos, esto se llama la rúbrica, que ruber en latín es rojo, pues aquí dice del arciprestazgo de Fuentes. Una ciencia capaz de leer, datar e interpretar textos antiguos. Un historiador aprende mucho sabiendo leer los originales. Realmente, si no sabes trabajar con los originales, y si no tienes buenos archiveros como don Manuel,
que prestan todo su apoyo a los investigadores, pues entonces pocos trabajos científicos se pueden hacer. Porque la escritura de la península ibérica ha ido variando hasta la que utilizamos en la actualidad. Durante los primeros 900 años de la escritura romana solo se usaron las mayúsculas. Luego, a partir del siglo III, nacen ya las minúsculas. Pues ahí hay un cambio, se distingue entre escritura romana antigua o capital y luego escritura romana minúscula con sus muchas variantes, como uncial, semiuncial, nueva cursiva. Existen 5 variedades en la escritura latina, desde los romanos, la precarolina, la carolina o románica, la gótica y por último la humanística. Este es el documento más antiguo que se guarda en el archivo de la Catedral de León. Es del rey asturiano Silo y es la primera credencial original y auténtica de la diplomacia española. Y es una donación que hace un rey asturiano, Silo, el rey Silo, pues a unos eclesiásticos. Les dona pues lo que llamaríamos unos frutos, una panera, el cillero que se llamaba, donde se recogían los diezmos. Está fechado en el año 775, un documento de donación del rey a unos monjes donde les cedía varias propiedades de caza en Lugo. Y otro ejemplo más donde el desconocimiento por la preservación de la historia hizo que este documento se dañara en una exposición en los años 40. Pues este estuvo expuesto y se les ocurrió poner unas chinchetas para fijarlo, lo mismo que algunos otros muy importantes como el libro, como el documento de los quesos. Valiosos documentos que confluyeron en León por la importancia del reino, al que numerosos monasterios del norte de España que fueron desapareciendo le donaron sus fondos. Por ser en esta época la cabeza de un reino, aquí por ejemplo está el documento, no libro, sino documento, texto jurídico completo más antiguo de España, que es un documento de un rey asturiano, el llamado el rey Silo, un rey muy desconocido. Un archivo que se creó en el año 870, cuando el rey Ordoño I donó al obispo Fruminio los libros litúrgicos. Aquí, al mismo tiempo que está el Palacio Real, pues está la catedral, y los obispos tienen sobre todo este Fruminio, pues tiene esa preocupación. Hay unos documentos aquí donde dice cómo él recibió esos libros, algunos los tuvo que tratar porque estaban desencuadernados. El primer espacio del archivo fue en la vieja Catedral de León, porque la actual no acabó de construirse hasta 1303. Sus miles de documentos han ido cambiando de emplazamiento con los años. En los pasadizos esos que había de la muralla del Palacio Episcopal, ahí debió haber estuvo algún tiempo. Donde fundamentalmente estuvo es en el claustro, en la parte sur del claustro. Ahí estuvo hasta pues hacia los años 90. Un archivo que no dejó de crecer hasta superar incluso a los museos vaticanos de Roma en documentación anterior al año 1000. El Archivo Vaticano, que es un archivo evidentemente extraordinario, tiene algunas joyas inigualables que no tenemos aquí, pero bueno, aquí hay otras que ellos no tienen, y además, en cuanto a documentación, hay algún estudio en el que dice que hay más documentos anteriores al año 1000 en León que en Roma. Sería el Papa Inocencio III el que en 1198 pidiese que comenzara a registrarse la documentación en el Vaticano. Realmente, como documentación así propia del lugar, tenemos más aquí que en Roma, cosa que es que mucha gente, casi nadie sabe y que tendríamos que hablar mucho más los investigadores de León y de cualquier parte, claro. En este archivo, donde apenas trabajan 2 personas, se ha hecho un ingente trabajo en las últimas décadas de digitalización. La digitalización se ha hecho todo el fondo musical, que son miles y miles de partituras. Después está todo este fondo antiguo, y ahora estamos con una documentación que se utiliza muchísimo, que son las actas capitulares. Conservamos desde el 1300 y pico hasta la actualidad. Una labor que se hace con mimo para manipular textos como estos evangelios en árabe que se guardan en León, aunque su origen está en Granada, o este misal leonés del siglo XV. Podemos leer el principio y dice: percepta nobis domine preveant sacramenta subsidium, ut et tibi grata sint nostra iunia, et nobis proficiant. Pero son sin duda los códices y documentos referentes a la música y la liturgia cantada los que forman parte del grueso del archivo. Los códices musicales pues estaban en su sitio, porque estaban fundamentalmente en el coro, porque se estuvieron utilizando hasta el Vaticano II, cuando cambia la liturgia.
La mayoría se guardan aquí en estos expositores que custodian estos tesoros bibliográficos. El resto lo pone un clima leonés que preserva los pergaminos y códices escritos con tintas y pigmentos que han permanecido todos estos siglos. Este es un leccionario que contiene las oraciones, las lecturas que se leían en las misas de aquella antigua liturgia visigótica que desapareció a finales del siglo XI. Por eso son muchos los investigadores que consultan este archivo, atraídos también por textos como una Biblia latina del siglo X o el Antifonario de León escrito en 1069, que es un único ejemplar del antifonario mozárabe conocido, que están expuestos de forma permanente en el Museo de la Catedral. La parte musical, el antifonario es el único libro completo que se conserva de la liturgia visigótica. Ahora, por ejemplo, pues hay una universidad inglesa, Bristol, que está haciendo estudios de la música. Entonces, aparte de los códices que tenemos aquí, hay muchos fragmentos antiguos. Conservamos como unos 500 fragmentos. Un referente en el mundo que debemos empezar a apreciar en casa. Con este reportaje nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben que este programa regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Aquí les esperamos. Hasta entonces, sean felices. Adiós.